Hermanos, en esta noche, con la ayuda del Señor, llegamos al último capítulo del profeta Zacarías en la Biblia, el capítulo 14. Es un capítulo que hemos tratado en otras ocasiones, en otros contextos y en otros lugares, pero que hoy debemos volver a tocarlo para poder terminar la consideración de este libro que estamos haciendo. Quizá algunos hermanos estén bien familiarizados con él y quizá otros no. Entonces, vamos a seguir con cuidado lo que nos dice el Señor por este profeta, por este libro, y seguramente algo nuevo el Espíritu Santo nos dará en cada consideración que hagamos. Lo estaremos recordando y comprendiendo mejor. Entonces, vamos a comenzar desde el verso 1 de Zacarías 14. He aquí, el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Aquí habla de la venida del día de Yahvé. Y nos damos cuenta que desde el capítulo 12, como lo vimos la vez pasada, y el 13 ya venía hablando de manera especial de Jerusalén, a quien Dios pondría como piedra pesada para todos los pueblos en el tiempo del fin, y que se juntarían contra ella las naciones, incluso todas las naciones de la tierra, o sea, las naciones unidas que en verdad no están unidas, pero que se unen contra Dios y contra Israel y contra la Iglesia. Y aquí el Señor nos dice, y en medio de ti, o sea, en medio de este ti, en este caso por el contexto que viene de los capítulos anteriores, se refiere a Jerusalén, y también por el porqué del verso 2. Serán repartidos tus despojos, o sea que sería despojada Jerusalén otra vez en ese tiempo final, en esa hora que se llama el tiempo de angustia para Jacob, en la gran tribulación ya prácticamente para el Armagedón, y aún los despojos, porque sería despojada, esos despojos serían repartidos, aunque el Señor lógicamente que dejaría un remanente, pero de todas maneras aquí se nos habla de eso. Y dice así, ya explicando el 1 con el 2, ¿por qué? Por eso digo explicando, porque la palabra porque es la que está dando las bases de lo que acaba de decir. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas. Y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Más el resto, que se puede traducir también el remanente, otra traducción válida para resto. El resto o el remanente del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto tiene un pasaje paralelo en Apocalipsis 11, si quieren acompañarme, y luego volveremos aquí.
En Apocalipsis 11 también voy a leer desde el verso 1, para el tiempo de la gran tribulación y del ministerio de los dos profetas que el Señor va a usar en ese tiempo de manera especial. Dice Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, así como también aquel ángel que le mostró a Ezequiel las medidas del templo del milenio y otras medidas. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, en el templo por medio del altar. Acuérdense que tan central es esta expresión, el altar y el templo. Jesús habló del altar y del templo. ¿Qué es mayor? Y hablaba: ¿la ofrenda o el altar? ¿El oro o el templo? Y también cuando estudiamos los hijos de Sadoc veíamos que a estos cercanos a Dios, Dios los puso para cuidar el altar y el templo. Son dos cosas que se refieren al misterio de Cristo. El altar nos habla de Cristo y su obra, y el templo nos habla de la casa de Dios. Y Cristo y la iglesia conforman el misterio de Cristo, que es la llave de toda la Biblia. Y aquí aparecen también, y dice: levántate y mide el templo de Dios. Porque a veces, si no se le mide al templo y al altar, nos podemos exagerar e incluir lo que Dios no incluye, o nos podemos quedar cortos y no incluir a los que Dios incluye. Entonces hay que medir el templo y también el altar, que representa la obra de la cruz de Cristo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, fíjese que hay un remanente. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y ahí viene y continúa hablando de estos 2 testigos. Pero no voy a leer todo lo de los 2 testigos, sino esencialmente la correspondencia de este pasaje de los primeros versos del capítulo 11 de Apocalipsis con aquellos que comenzamos a leer en Zacarías 14. ¿Se da cuenta? En el tiempo del fin las naciones se reúnen contra Israel y contra Jerusalén y atacan la ciudad, pero Dios se reserva un remanente, los que adoran al Señor en el templo. ¿Se da cuenta? Dios se los reserva. El patio que está afuera, déjalo, no lo midas porque ha sido entregado. O sea, del templo para afuera, las cosas quedan a merced de los gentiles, de las naciones de la tierra que se unen contra Jerusalén. Pero entonces, ahora veamos cómo Dios va a reaccionar ante el ataque de los gentiles a su pueblo. Eso que vamos a leer aquí en Zacarías, también podemos leerlo en Ezequiel, que es un poco anterior a Zacarías, así que para complementar vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos al profeta Ezequiel y vamos a ir al capítulo 38. Y vamos a leer desde el verso 15 para tener un contexto.
Leo desde el 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. En este caso, Gog es el que dirige esta invasión a Israel. Así ha dicho Yahvé Adonai, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, o sea, cuando sean retornados otra vez a su tierra, como empezó desde 1948, que nació en un día de nuevo Israel, y en el 67 se recuperó la ciudad de Jerusalén. ¿No lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, o sea, en el tiempo del fin. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Yahvé Adonai. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Yahvé Adonai, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Probablemente también la mezquita de Omar. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahvé Adonai, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces note el final de este capítulo. Seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y esto continúa también con el capítulo 39, ¿verdad? Y al final del capítulo 39, dice así desde el verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones. Todo esto lo vamos a ver correspondiéndose con Zacarías 14. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahvé, su Dios. Y sabrán las naciones. Mire lo que tienen que entender. Todavía no lo quieren entender. Tenemos que ayudarles a entender. Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada,
conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. ¿Se dan cuenta cómo nos recuerda esta expresión? Aquel cántico de Moisés, especialmente su escena central. Son 3 escenas: el noviado, luego la provocación y el alejarse o esconder Dios su rostro, pero también al final el retorno de Dios a Israel. Y entonces, así como habló hasta aquí de haber escondido su rostro por el pecado de Israel, lo cual corresponde a la segunda escena del cántico de Moisés en Deuteronomio 32, ahora viene e introduce la tercera escena, que aparece desde esa vez hasta el final, hasta Apocalipsis, aparece el cántico de Moisés. Por tanto, así ha dicho Yahvé Adonai, ahora, o sea, comenzó la tercera escena, volverá la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, porque es que la gente no se da cuenta que al meterse con Israel está metiéndose con la pupila de los ojos de Dios, con las promesas y la honra de Dios, porque su honra está comprometida con sus promesas y no podemos ignorarlas, ni tratar a Israel sin tocar a Dios. Y ellos, o sea Israel, sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Eso ya es en el milenio, pero se acaban es en Armagedón. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, que ya aconteció, los reúna, como también ya está aconteciendo, sobre su tierra, sin dejar allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé Adonai, como lo veíamos también entre Zacarías 12 y 13. Entonces, hermano, ahora sí, volvamos a Zacarías, capítulo 14, gracias. Entonces, ya en el 1 y el 2 vemos ese ataque final de las naciones a Israel y a Jerusalén, y el remanente guardado en el templo de Dios. Entonces, mire la reacción de Dios. Después, o sea, como leímos en Ezequiel, ahora también en Zacarías, saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones. Pero ahora le llamo la atención a esta frase, como peleó en el día de la batalla. Entonces, aquí nos acordamos de ese principio hermenéutico que acostumbramos recordar, que aparece en Eclesiastés, capítulo 1 y capítulo 3. Para los que lo quieran recordar, otros ya lo saben con solo mencionar los versos, pero como hay hermanos nuevos y también esto lo están grabando, entonces vamos a leerlo para que se entienda claro eso de peleará como peleó. Dice en el verso 9 del 1 de Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, peleará como peleó. ¿Ve? Peleará es lo que será. ¿Cómo será? Peleará como peleó. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y si pasamos al capítulo 3, verso 14 y verso 15,
se confirma también este principio: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, como quien dice, vuelve y juega. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios. ¿Por qué Dios lo hace así? Para que delante de Él teman los hombres. O sea, si Dios hace algo en una ocasión, lo puede perfectamente repetir. ¿Ve? Y dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, ¿ven lo que está diciendo aquí este versículo? Versículo 3, después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones que vienen, que se ponen contra Israel. La gente no entiende que se están metiendo contra Dios y que se están poniendo ellos mismos la soga al cuello. Después saldrá Yahvé y peleará. Yahvé peleará con aquellas naciones que vengan contra Israel y Jerusalén. Y peleará como peleó en el día de la batalla. Entonces vamos a ver cómo fue que Yahvé peleó en el día de la batalla. Entonces vamos al libro de Josué, al capítulo 10. Josué, capítulo 10. Aquí vemos cómo fue que Yahvé peleó en el día de la batalla y cómo va a pelear otra vez. Porque peleará como peleó. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Vamos a ver cómo fue para entender cómo va a ser en breve. ¿Y por qué digo en breve? Porque ya se siente ese antisemitismo en el mundo, queriendo atacar a Israel. Ya hasta los países que se decían amigos, ahora son traidores. Entonces, capítulo 10, y voy a leer desde el verso 8 en adelante, del libro de Josué. Y Yahvé dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque 10:8 de Josué, capítulo 10, verso 8. Porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esto lo debe oír Israel. Acuérdense que estuvimos viendo aquel pasaje del 12, que dice que el más débil de ellos será como David, y que el remanente de ellos juntos, el pueblo junto, será como Dios, como el ángel de Yahvé delante de ellos. Entonces por eso es bueno que Israel entienda esto y ojalá llegue a ellos. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Yahvé los llenó de consternación, Yahvé, delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Betorón. Eso es entre Sarón y el monte de Jerusalén. Cuando tú empiezas a bajar del monte, los montes de Judá, donde está Jerusalén, llegas a una meseta que se llama la Cefela y sigue bajando hasta Sarón, hasta el mar occidental, que es el Mediterráneo. Entonces dice acá, por el camino que sube a Betorón, que sube, o sea, del Mediterráneo hacia Jerusalén. Los que conocen Israel saben cuando se va de Jerusalén a Tel Aviv. Y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, dijo subida y bajada, porque si va de Tel Aviv a Jerusalén es subida, y si va de Jerusalén a Tel Aviv es bajada. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón,
Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Noten ese granizo, esas piedras, lo mismo que estuvimos leyendo en Ezequiel. Paremos un poquito aquí, ya volveremos aquí. Márquelo acá. Vamos otra vez a Apocalipsis, pero vamos a la séptima taza, que está al final del capítulo 16. Apocalipsis 16, desde el versículo 17 al 21. Porque noten que esto es cuando el Señor está por venir. Lo último que Él hace es remover la tierra para establecer el reino inconmovible, como lo dice en Hebreos. Entonces, aquí está otra descripción y estamos leyendo los pasajes paralelos para tener más clara la visión, más completa. Verso 17 del capítulo 16. Leo el verso anterior, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí termina la sexta copa, ahora viene la séptima. El séptimo ángel, o sea, el que termina, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso quiere decir que el terremoto de la séptima taza va a ser peor que este que está a la vuelta de la esquina del sexto sello. El sexto sello es antes de las trompetas y de las tazas. Las trompetas pertenecen al séptimo sello. Y después de las trompetas, en la séptima trompeta están incluidas las tazas. Y en la séptima taza es ese terremoto global, mundial, que nunca hubo uno. Ni siquiera el del sexto sello le supera. Y será el último. Tampoco habrá otro después. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y mire esa frase, hermanos. Y las ciudades de las naciones cayeron. Oiga eso. Es mejor como vivir en cartitas en el campo, aunque se pueda abrir la tierra también. Y dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Note que en el terremoto del sexto sello se removieron, pero no huyeron, se removieron. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, unos 33 kilos y medio. Porque con eso es que se hace el candelero con un talento, ¿verdad?, de oro, que representa a Cristo, que su vida en la tierra fue 33 años y medio. Y dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, así es que Dios remueve las cosas removibles, como dice en Lucas, en Hebreos, y luego dice aquí, para que queden las inconmovibles. O sea, esto es lo último, lo que consuma la ira, y ahí ya viene el Señor, derriba con lo derribable y establece lo que permanece y que nunca será dejado a otro pueblo. Entonces volvamos allí a Zacarías y seguimos, a Josué, donde estábamos en el capítulo 10, verso 12. Ahí habla de
en el anterior, de las piedras de granizo que cayeron. Entonces Josué habló a Yahvé el día en que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Ponga atención a esta frase porque lo vamos a encontrar otra vez en el tiempo del fin. Aquí es cuando Yahvé peleó, pero va a pelear como peleó. Y aquí estamos viendo cómo peleó. Ya vimos lo de las piedras, pero mire esto. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, es un movimiento cósmico, porque el planeta se detiene. Yo voy a especular acá, me perdonan. Si por acaso, digamos que este micrófono, la parte redonda sea la Tierra, que trae una trayectoria, su elíptica, ¿verdad? Y si éste está yendo en una dirección y viene un cometa y pasa cerca, entonces la gravedad es detenida. Pero ¿qué pasa con la cola del cometa? Las piedras congeladas del cometa caen a la Tierra. ¿Se da cuenta? Caen a la Tierra. Si se deshace, todo eso cae a la Tierra. ¿Ve? Entonces explica por qué esa frenada y por qué ese montón de piedras congeladas cayendo desde el cielo. Entonces dice aquí, y tu luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró de en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y esto los astronautas y los físicos descubrieron que faltaba ese día, pero aquí era casi un día. Lo que el resto para hacer un día completo fue cuando en el tiempo de Isaías Dios retrocedió 10 grados, la sombra, y ahí se completa el día. Y los científicos que son cristianos en la NASA les mostraron esto y ahí encontraron por qué faltaba un día en el universo, porque los planetarios pueden ir retrocediendo a cómo era antes y cómo sería después, y ahí se descubrió que faltaba un día y no sabían por qué, y era necesario ponerlo porque a veces los cohetes tienen que amarizar, y si hay un cálculo errado no podían, entonces tuvieron que meterle los versículos que los científicos cristianos les mostraban en la Biblia. Y dice el 14, y mire esta expresión que nos vamos a encontrar otra vez con ella. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él. O sea, desde el tiempo en que Josué escribió y también Samuel este libro, no había sucedido eso sino esa vez. Habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, y fíjese aquí esta frase, porque Yahvé peleaba por Israel. Esa es la frase clave. Yahvé peleaba por Israel. Después, cuando vengan todos contra Israel, saldrá Yahvé y peleará como peleó en el día de la batalla. Aquí vemos cómo peleó y cómo va a volver a pelear. Y que eso va a ser así de nuevo. Vamos entonces a pasar ahora al libro del profeta Habacuc, capítulo 3, donde se nos describe la segunda venida del Señor. Entonces voy a leer desde el verso 1, voy a leer rápido para tener el contexto general y llegar a la frase en ese contexto. Oración del profeta Habacuc sobre Sillonot. Sillonot quiere decir instrumento de cuerda, canción con instrumentos de cuerda. Por eso es la terminación ot, plural femenino. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí.
Note, cuando Habacuc oyó la palabra del Señor, temió. Oh Yahvé, aviva tu obra, porque hay una obra del Señor, dice, en medio de los tiempos. Esos tiempos como los ve también Daniel. ¿Ve? En medio de los tiempos hazla conocer, y es lo que Dios ha estado haciendo poco a poco a lo largo de los tiempos, haciendo conocer su obra, porque a veces Él obra y uno no entiende ni ve y está ciego. Pero como dice, Dios muda los tiempos, pero también da sabiduría a los sabios. ¿Ve? En la ira, porque hay ira, es la ira de Dios, acuérdate de la misericordia. O sea, ese remanente que está en medio de esas pruebas está bajo su misericordia y los demás bajo su ira. Dios vendrá de Temán. Temán queda al sur de Israel, lo que era Edom. Temán de Elifaz temanita. ¿Ve? O sea que como lo dice también en Isaías, que el Señor vendrá desde Bosra, pues Bosra es una ciudad al sur también, en el Negev, o Negev, en el sur de Israel, que antes era de Esaú. Y el santo desde el monte de Parán. Y mire cómo describe la venida de Cristo. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¡Qué maravilla con lo que Dios le mostró a Habacuc! Pero claro, antes de él venir en gloria, tiene que derribar lo anterior, porque la venida de él es después de la séptima taza. ¿No se acuerdan lo que decía en la sexta taza? Que está hablando de Armagedón y dice, he aquí vengo pronto como ladrón, o sea que todavía no viene como ladrón en la sexta taza, y va a venir como ladrón después de la séptima. Y por eso dice aquí, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, así como antes el templo, también la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. ¿Se da cuenta? Terremoto. Los montes antiguos fueron desmenuzados. O sea, habrá otros nuevos que se forman, pero ya los antiguos, porque con el movimiento terrible de la tierra se cambia la geografía. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Madián corresponde a la Arabia Saudita y Cusán corresponde a la raza negra del África. Y entonces ahora pregunta Habacuc, ¿te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿No dice acaso eso las trompetas y las tazas? ¿Cómo los ríos se tornarán en sangre, los mares, etcétera? Y tsunamis, como decía Jesús, la gente aterrorizada por el bramido del mar y de las olas. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. O sea, vinieron todos contra Israel y el Señor descubrió su arco. ¿Se da cuenta? Cumpliendo sus promesas a las tribus de su pueblo. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Y ahí viene un segundo descansito donde dice Selah. Dice, hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, ahí están los tsunamis. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos.
Y escuchen el verso 11. El sol y la luna se pararon en su lugar. Exactamente como pasó en el tiempo de Josué y que tenía que volver a suceder. ¿Se dan cuenta? Lo que ha de ser fue ya. Y lo que pasó se repetirá. Peleará como peleó. Ya leímos cómo peleó y aquí lo vuelve y lo repite en pleno contexto de la segunda venida. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron. Eso significa algo muy interesante. Las saetas del Señor implicaron que el sol y la luna siguieran a Jehová según el uso que hace sus saetas. Y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste, saldrá Jehová y peleará como peleó. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste no solo la casa, sino la cabeza de la casa del impío. ¿Sabe quién es la cabeza de la casa del impío? El anticristo. ¿Se da cuenta? Descubriendo el cimiento hasta la roca. Y último descansito. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. O sea, las armas que ellos tenían para usarlas contra Dios y su pueblo, se vinieron contra ellos mismos. ¿Qué cosa? Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron, para dispersarme acometieron, ya lo leímos, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre el amor de las grandes aguas, los tsunamis. Porque con esos terremotos que vamos a seguir leyendo un poquito más, tiene tsunamis. Y ahora mire la parte del pueblo de Dios, que la representa en este caso Habacuc, y es la que nosotros debemos tener. Y dice, oí, primero uno se asusta, y se conmovieron mis entrañas. Eso le pasó a Habacuc, así que si te pasa un poquito de esto, no es de extrañar. Le pasó al profeta mismo. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien, aquí está Habacuc obedeciendo lo que dice el Salmo, que vamos a leer también, estaré quieto en el día de la angustia. Note, el Señor dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, confiar en Él. Mírelo, vamos a volver ahí, marque aquí, porque estamos viendo las cosas juntas. Vamos al Salmo. Me estoy refiriendo al 46. Ese salmo comienza con la letra chiquitita que aparece en el título que le puso la Sociedad Bíblica. El título es Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ese no es parte del texto, pero esa letra chiquitita es parte del salmo y en el hebreo está con la letra igual que el resto del salmo. Y ese es el verdadero versículo 1. Al músico principal. Oh, al músico. Como lo dice también Habacuc. ¿De quién es? De los hijos de Coré. ¿A quién escogió Dios para escribir este salmo? A los hijos de Coré. ¿Cuáles hijos de Coré? Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Dios y se levantaron contra Moisés y Aarón, Dios abrió la tierra y se los tragó, pero antes le avisó
a los que estaban cerca, a su propia familia. Apartaos de estos hombres. Los que se apartaron llegaron a sobrevivir y se convirtieron en estos salmistas. Y los que no se apartaron descendieron junto con ellos al Seol. La tierra se abrió y se los tragó. ¿Quién mejor para componer este salmo que aquello remanente que sobrevivió a esa tragada de la tierra de los rebeldes? ¿Qué mejor que ellos? Entonces dice ahí, salmo sobre Alamot. Alamot también es una palabra hebrea femenina, por eso la terminación ot, que quiere decir aquí sopranos y contraltos. O sea, Alamot es como un contrapunto entre sopranos y contraltos. Las sopranos tienen la voz alta y las contraltos tienen la voz baja, y el contrapunto, mientras uno va cantando por un lado, el otro le va cantando por el otro lado, y así este salmo, por una parte está la línea de Dios, cantada por las sopranos, y por otra parte el juicio de Dios contra las naciones, haciendo el contrapeso, el contrapunto. Y por eso, eso es lo que significa Alamot aquí, ese coro, ese juego en contrapunto de las voces femeninas. Entonces aquí empiezan las sopranos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pero ahora viene el contralto y dicen las tribulaciones. ¿No? ¿De qué contraste? Igual que Habacuc, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. ¿Se da cuenta? Es en plena tribulación que Dios es nuestro amparo y fortaleza. No cuando no hay tribulación, no cuando la hay, no solo una, sino muchas. Entonces ahí es que Él es nuestro amparo. Y dice, entonces vuelven las sopranos, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Aunque la tierra sea removida, no temeremos. Va a ser removida, ahí están los contraltos. Pero no temeremos, dicen las sopranos, las voces altas, las de arriba. ¿Ven? Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Acaso no lo dice una de las trompetas de ese gran monte que va a caer hacia el mar? Ahora, yo no voy a ser dogmático en esto, pero voy a hacer un comentario. Hay muchos montes altos en la tierra, pero están adentro de la parte continental. O si están en islas, están dentro de la isla. ¿Sabe cuál es el monte más grande del mundo? No el más grande de todos, sino que está al lado del mar. La Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí a la altura de algunos de los pueblos, ahí después del río Palomino y donde están nuestros hermanos, la sierra baja directo hacia el mar. Hay montes más altos que la sierra, pero no están al lado del mar. Si se remueven, se trasladan sobre la tierra, pero si se remueve la Sierra Nevada, se va para el mar. Ahí es donde hasta hoy fue a consagrar a los demonios el país, uno de los presidentes. Y ahí era donde Samael aún Beor adoraba a Belcebú y todas estas cosas, el creador del nuevo gnosticismo, un colombiano. Y ahora dice aquí, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, ahí está el bramido de las olas que decía Jesús, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es pura voz baja. Pero ahora viene de nuevo la voz alta. ¿Se da cuenta del contralto? El contrapunto, ahora vienen las altas. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Note, por un lado ira y por otro lado misericordia. Esta es la ciudad de Dios, el santuario
santuario de las moradas del Altísimo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¡Aleluya! ¿Quién iba a pensar que tremendos terremotos, tsunamis, desastres que ahorita todavía no hemos visto lo peor? Y dice, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, o sea, después de la noche, cuando empiece el milenio. Bramaron las naciones, otra vez el contralto, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Ahora vienen las sopranos. Yahvé Sabaoth está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí viene el intervalo musical, Selah, porque todo esto es cantado al músico principal. Y ahora mire lo que dice aquí. Venid de las obras de Yahvé, porque hay obras de redención, de creación, de redención y también de juicio. Y Dios nos manda, nos llama a ver sus obras. ¿Y cuáles son esas obras que Él quiere que veamos? Que ha puesto asolamientos en la tierra. ¿Y por qué? ¿Para qué? Que hace cesar las guerras. Mire cómo las hace cesar, con terremotos y tsunamis, y piedras de granizo cayendo del cielo y de fuego. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza. Y entonces ahora mire por qué después Habacuc, porque el Salmo es anterior a Habacuc. Mire cuál es la orden de Dios, hermanos, la inspiración del Espíritu. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, como lo decía por Ezequiel. Yahvé Sabaoth está con nosotros. Nuestro refugio no es un búnker, es el Dios de Jacob. Y justo podía haber dicho el Dios de Abraham, pero Jacob fue el que pasó por pruebas y al fin se convirtió en Israel. De ser un suplantador llegó a ser un príncipe con Dios. Ese es nuestro refugio. Estad quietos. Entonces volvemos a Habacuc. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿se da cuenta? Él conocía, cuando él vio, se acordaría de ese salmo de los hijos de Coré. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Se da cuenta cómo lo decía Ezequiel? Cuando subieron a invadirlo, subió la ira y el enojo del Señor y estremeció la tierra, cayeron los muros, etcétera, piedras y todo. Cómo toda la palabra está conectada. Entonces, ustedes ya conocen aquí esta oración de Habacuc, porque aquí ya la cantamos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé Adonai, que es Jehová, Yahvé, es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de cierva, las ciervas saltan por encima de los obstáculos, y en mis alturas me hace andar. Qué maravilla, ¿no, hermanos? Entonces ahora sí, volvamos a Zacarías 14. Estamos viendo el 3. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahí nos llevó a Josué, y de ahí nos llevó a Habacuc, y de ahí nos llevó al Salmo 46.
Ahora seguimos. Y después de esta guerra es que es la segunda venida de Cristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, o sea que el que vendrá al monte de los olivos, que subió desde ahí, fue arrebatado, fue ascendido, es Yahvé mismo. Ahí se muestra la divinidad de Cristo. Usted ve cómo empieza toda esa línea de revelación acerca de Cristo, desde el varón entre los mirtos de la hondura en el capítulo 1, y el ángel de Yahvé, y Yahvé mismo, ahora ya es Yahvé mismo, una revelación progresiva, hasta la segunda venida de Cristo. El monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, y ya los satélites descubrieron esa grieta que baja por aquella calle que va hacia Getsemaní. Ahí al lado donde empieza en el monte de los olivos, esa casa vive nuestro hermano Tom Hess, ahí mismo donde empieza la calle que baja a Getsemaní. Y dice así: se partirá el monte de los olivos por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Pongan atención a ese valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, con esos movimientos y esa grieta, el monte se abrirá. ¿Y para qué es ese valle? Miren para qué. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Pero ahora miren otra vez ese principio hermenéutico, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Oigan esa frase. Huiréis de la manera que huisteis. Por una parte, Jehová peleará como peleó, y el pueblo de Dios, el remanente, huirá como huyó en los días de Usías. O sea que ya hubo un terremoto terrible en los días de Usías que sirvió de modelo para este final. Y el pueblo huyó a ese valle, porque todo se removía, los montes y todo. Es un terremoto que quedó grabado en la memoria y que vamos a leer, pero que se va a repetir. Así como peleó en los días de la batalla, ¿recuerdan? Que lo leímos en Josué, porque Jehová peleaba. Ahora vamos a leer cómo fue lo de ese terremoto y vamos a ver que se va a repetir, porque dice: huiréis de la manera que huisteis, como quien dice, peleará como peleó. Ese cómo, ese de la manera que huiste, ya en el pasado aconteció. Entonces vamos a ver eso, porque después de ese terremoto es la venida del Señor. Por eso dice: y vendrá Yahvé mi Dios y con él todos los santos. O sea, después de la séptima taza, que es ese terremoto, viene la venida del Señor, como lo decía la sexta taza. Y cuando llega la séptima, lo removible es removido, y el Señor establece el reino inconmovible, porque Él es la piedra que viene del cielo en el sueño que tuvo Nabucodonosor, y que también vio y interpretó Daniel. Golpea la estatua en los pies y derriba todo, y aquella piedra crece como un monte que llena toda la tierra. Ese reino que no será entregado a otro pueblo, sino que es del Señor, el Altísimo, el Elión, y de los santos del Altísimo, lógico, encabezados por el Mesías. Entonces, hermanos, vamos a ver este terremoto de los días de Usías, rey de Judá. ¿Por qué? Porque ese terremoto es como un anticipo del otro. Ellos huyeron por causa de ese terremoto y fueron guardados, porque se fueron allá al monte de los olivos, donde va a venir el Señor. Ese se abre y los acogió.
¿Se da cuenta? Porque el Señor viene con los santos, o sea, los que habían muerto antes, Él viene con ellos, y los que estén vivos son arrebatados cuando los otros sean transformados y reciben al Señor. ¿Ve? Con todos los santos. Entonces vamos al libro de Amós, profeta Amós. Vamos allí al profeta Amós. Después de Daniel está Oseas, y después de Oseas está Joel, y después de Joel Amós. Vamos al capítulo 1 de Amós. El primer versículo también, 1:1, Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá. Vea, el terremoto que hubo en días de Usías, ahí fue cuando profetizó Amós, en días de Usías. Y dice que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea que antes que aconteciera ese terrible terremoto famoso en los días de Usías, Amós lo profetizó 2 años antes. Pero resulta que la profecía de Amós tenía un doble cumplimiento. Porque aconteció aquello, pero lo que aconteció en los días de Amós, 2 años después que él profetizó en los días de Usías, rey de Judá, iba a volver a acontecer, porque dice, huiréis de la manera que huisteis en los días del terremoto, aquel de los días de Usías. Fue un terremoto famoso, pero ese terremoto tiene su cumplimiento final, es ahora, aquí, como lo dice en la 7ª taza, en la profecía de Zacarías, porque dice, huiréis como huisteis en los días del terremoto. O sea que así como se va a repetir esos acontecimientos cósmicos como en los días de Josué, se va a repetir como en los días de Usías, porque lo que ha de ser fue ya. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que aconteció. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a pasar al capítulo 8 de Amós, donde él profetiza, y claro que esta profecía tiene varios cumplimientos. Primero, 2 años después que él profetizó, pero estaba apenas como un cumplimiento tipológico, no todavía el final. El final es el de la 7ª taza, que es el que está diciendo y describiendo aquí el profeta Zacarías. Entonces vamos a leer desde el 8:4 y pongan atención, porque Dios dice por qué produce esos terremotos. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor? Él dice por qué. Y por eso leo desde el 4. 8:4 y vamos a leer hasta el 9. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. Ellos piensan que con sus búnkeres se van a escapar. No se van a escapar. Vosotros que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. O sea que no es que los pobres de la tierra se arruinan solos, los arruinan. Diciendo, mire cómo hablan estos mercaderes, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida, cada vez son más chiquitos los panes y más caros. Y subiremos el precio. ¿Le parece esto raro o como muy común? Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Era como para regalarlo, pero hasta eso se vende ahora. Y dice, Yahvé juró. Uy, hermano, si juró, no hay escapatoria.
Juró Yahvé por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, por esa avaricia. Entonces Dios les va a destruir todo. Por eso dice así, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿Qué es esto? Toda esa avaricia, todo ese mundo donde la mayoría son esclavos al servicio de unas élites. ¿Qué hará sobre eso el Señor? Va a estremecer toda la tierra. ¿No se estremecerá toda la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Ahora mire, subirá toda, o sea, la tierra subirá como un río. Esas son las ondas telúricas del terremoto mundial. No es agua, es la tierra. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto, o sea, como el Nilo. Pero no va a ser agua. La tierra, ustedes que no han visto en televisión cuando hay esos terremotos, cómo hasta las calles suben y bajan como ondas, porque se está moviendo toda la tierra. Y mire lo que dice acá. Acontecerá en aquel día, dice Yahvé Adonai. Note, acontecerá. ¿Qué acontecerá? Que haré que se ponga el sol a mediodía. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si este foco es el sol y son las 12, se pondrá en un momento. O sea, la Tierra cambiará sus polos magnéticos. Hermano, y ya ese proceso ya está iniciado. Cada año un promedio de 55 kilómetros se va mudando el polo norte. Antes quedaba en el Ártico de Noruega, ahora ya entró en Siberia. Se está inclinando, se está inclinando. En cualquier momento se da vuelta y se mudan los polos. Dice el Señor, acontecerá. Esto lo hizo con juramento, ¿no? Juró el Señor, dice Yahvé Adonai, que haré, el Señor mismo, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra el día claro. O sea, donde estaba claro, queda oscuro. Y donde estaba oscuro, queda claro. ¿Se da cuenta? Esa es la mudanza magnética de los polos. Que estando el sol a mediodía se pondrá, o sea, es un movimiento brusco del planeta. Por eso dice que todo lo removible será removido, por eso habla la tierra moviéndose, habla de tsunamis, los montes mudándose, los antiguos ya no se encuentran otros nuevos, pero no los antiguos. La geografía mudando. Entonces volvamos allí a Zacarías 14, donde él sigue hablando de esto. Zacarías 14. Entonces estamos en el versículo 6 ahora, del 14 de Zacarías. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Claro, uno pensaba de que era mediodía y de pronto está oscuro. Y dice, ¿pero qué es esto? Y dice como cuando debía ya haberse puesto el sol, está todavía ahí. Y donde debía haber luz todavía hay noche. Y dice acá, será un día, verso 7, el cual es conocido de Yahvé. ¿Se acuerda que le dije que nos acordáramos de ese día? Que es conocido por Dios. Dios sabe qué día es. Que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Se da cuenta? O sea, donde estaba oscuro, sigue de día. Y donde era de día, se vuelve de noche. Hermano, eso es para derribar y remover, como dice en Hebreos. Todo lo removible y que quede el reino inconmovible del Señor. Y ahí empieza el milenio y aquí ya empieza a describir de aquí en adelante, porque es el Señor que viene, pone sus pies, empieza a describir el milenio, el reino. Y dice,
acontecerá también en aquel día, o sea, después de todos esos movimientos, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. ¿Ve quién es Yahvé que vino con todos los santos? Jesucristo. Ahí se da uno cuenta cuán claro es la confesión de la divinidad de Cristo por parte de Zacarías. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, porque habían sido esparcidos, pero Él los vuelve a traer a su lugar. Desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Está describiendo a la Jerusalén de la época. Y morarán en ella, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, así como decía también en Ezequiel. Y ahora miren esto, hermanos. Miren esto. Aquí va a hablar de la radioactividad, de ese fuego que Israel va a usar cuando vengan contra él. Y verso 12, esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál es la plaga? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ese es el efecto de la radiactividad. Así fue en Hiroshima y en Nagasaki. Miren eso. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, así como también lo dice Ezequiel. Habla de este pánico enviado por Yahvé. Es terrible el pánico. Es que en medio de todo eso, ¿cómo no lo va a dar pánico? Solo el pueblo de Dios que confía en Dios estará quieto. Dios le dice, miren mis obras que hago. Traigo asolamiento en toda la tierra para acabar con las guerras. ¿No? Entonces dice, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es lo mismo que dice en Ageo. Como estamos viendo las correspondencias, marque acá, vamos a Ageo, vamos al libro del profeta Ageo. Después está casi antes de Zacarías, inmediatamente está Ageo. Vamos a leer los últimos versos desde el 21 y el 22. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, y acuérdense que aquí había hablado Zacarías, que profetizó en el mismo tiempo que Ageo, cuando profetizaron a Josué y a hijo de Josadac y a Zorobabel, que aquellos que estaban ahí con Josué eran varones simbólicos, no solamente históricos. Fueron históricos, pero que simbolizan, como lo traduce la King James, ¿ve? Varones simbólicos que representan eventos del futuro. O sea que lo que pasó en los tiempos de la reconstrucción del templo, que era el segundo, era una tipología, un símbolo del final. Entonces dice allí, yo, verso 21, dice Dios, ¿no? Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, o sea, el anticristo, gobierno mundial. Destruiré la fuerza
de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Se da cuenta? Se estarán matando entre ellos unos a otros, todos llenos de pánico, todos enloquecidos, porque no están con Dios y adoraron a los demonios, a los que tuvieron por dioses, y ese es su final. Entonces volvemos allí, hermanos. Estamos en el verso ahora 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Quisieron saquear a Israel y ahora quedaron saqueados ellos. Oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Y ahora dice, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Claro, si la radiactividad afecta a los hombres, también va a afectar a los caballos, a los burros, a los camellos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. O sea que aún habrá sobrevivientes que son los que menciona Apocalipsis. Cuando dice el Señor en Apocalipsis a los vencedores, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo la he recibido de mi Padre. O sea que hay dos categorías en el milenio de personas. Los vencedores de la iglesia, dice, al que venciere le daré autoridad sobre. O sea que ellos estarán gobernando, pero ¿gobernando sobre quién? Sobre las naciones, o sea, los que sobrevivieron de todo ese Armagedón, terremotos, tsunamis, van a sobrevivir aquellas ovejas que Jesús dijo, venid benditos de mi Padre al reino, porque tuve hambre y me diste de comer, etc. ¿Y cuándo te vimos? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces esas personas que ayudaron en medio de esos tiempos a sus hijos van a ser recompensados en las ciudades, pero no reinando. Los que van a reinar son sus hijos, son los vencedores, pero van a reinar sobre las naciones, los que sobreviven de las naciones, ¿ve? Que aquí aparecen, pero como los vencedores sí estarán resucitados, pero los otros sobrevivieron, están en sus cuerpos naturales. Ellos sí se casan y tienen hijos, los que están resucitados no necesitan. Pero los otros estarán en la tierra y algunos se portarán bien y otros mal. Entonces por eso los vencedores reinarán con vara de hierro, y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Entonces dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, que es Cristo, Yahvé Sabaoth, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, aquí viene el reino con vara de hierro, no vendrá sobre ellos lluvia. Y cuando ya no les viene lluvia, se van a dar cuenta que le deben a Dios. ¿Se da cuenta? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Pero ¿qué si será lo que habrá? Vendrá la plaga con que Yahvé herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, ese es el gobierno con vara de hierro en el milenio, de parte de Cristo y los vencedores. Será una teocracia. En aquel día, y note hermano, sí se va a comer carne en el milenio. Si algunos no son vegetarianos y les gusta la carnecita, bueno,
va a comer carne porque habrá celebraciones de conmemoración al Señor. Entonces dice, en aquel día, al 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar, o si es una celebración, la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Yahvé. Y miren aquí, y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar. Habrá ollas donde se cocinará carne a la olla para celebrar, como un campamento, como un asado a la olla, ¿verdad? Porque dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé Sabaoth. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader. Ya no es para comprar y vender, todo es comiendo gratis, todos juntos. En la casa de Yahvé Sabaoth. ¡Qué maravilla, hermanos! Y ahí termina Zacarías su profecía tremenda, ¿no, hermanos? Y cómo coincide con todas las demás, ¿no? Bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en nombre del Señor Jesús. Señor, ayúdanos, límpianos con tu preciosa sangre y ayúdanos con tu Espíritu para caminar contigo y perseverar hasta el fin. No nos dejes desmayar en el camino. Ayúdanos a vivir como viendo al invisible, no las cosas que se ven que son perecederas, sino las que no se ven que son eternas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.